Bien, vamos a empezar la clase entonces. Vamos a complementar un poco el último tema que era trauma facial, ¿no? Y vamos a hablar ahora de trauma de cuello, ¿no? Vamos a ver las lesiones que se pueden producir producto de agresiones por arma blanca, ¿no? Agresiones por arma de fuego o simplemente construcciones, ¿cierto? Todo se va a catalogar como un trauma, ¿no? Una injuria sobre lo que es la región del cuello, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, ya la anatomía ustedes la saben, la hemos visto, la hemos recordado un poco en el Doutor, primerito. Sí, perdão, uma pergunta. La tarea está hoy? ¿Hasta hoy? la tarea, sí, Sí, debería ser hasta las 9:30, pero la pueden realizar hasta mañana, mediodía. hasta mañana. Sí, Ajá. doctor, gracias. Ok, bueno, sí, sí, tiene una actividad ahí asincrónica, ¿no? Sobre un video que les puse, es lo mismo que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Ya. Entonces, la parte de la anatomía ya la hemos visto en el hito 1, ¿no? Hemos visto que hay músculos importantes que tienen que ver sobre todo con su relación con los grandes vasos del cuello, ¿no? Muy importante en el trauma cervical porque vamos a ver que las lesiones se van a dar principalmente a este nivel, ¿no? Entonces el esternocleidomastoideo es un músculo principal del cuello, ¿no? Cuya posición, podemos decir que protege incluso, ¿no? Los grandes vasos del cuello y también le da la movilidad, ¿no es cierto? De lateralidad al cuello, ¿cierto? Tenemos grandes vasos, ¿no? Tanto venosos como arteriales, ya hemos visto eso en las primeras clases, también las diferentes ramas que inervan y se distribuyen pues en todo el cuello, ¿cierto? Vamos a apartar esa parte. Recordemos que habíamos también hablado de los triángulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En relación al esternocleidomastoideo, ¿no? Dos zonas en general, el triángulo anterior y posterior del cuello, ¿no? Y estas se pueden subdividir en algunos otros triángulos, ¿no? El triángulo anterior, como ven acá, se puede dividir en submentoniano, submaxilar, el triángulo muscular y algo que es muy importante es el triángulo carotidio, ¿no? Esta zona del cuello en relación al borde anterior del esternocleidomastoideo es una zona muy peligrosa, ¿no? Porque las lesiones a este nivel, ¿no? Pueden producir desgarros o lesiones en los grandes vasos del cuello, ¿no? Ya sea arterial o venoso, ¿no? Ya sea yugular o carotidio, ¿cierto? El triángulo posterior lo podemos dividir a su vez en occipital y homoclavicular, fíjense ahí, ¿no? El homoclavicular está en estrecha relación con lesiones a nivel del ápice pulmonar, ¿no? Vamos a ver más adelante que lesiones en el cuello muy cercanas a la clavícula pueden repercutir en la parte pulmonar, ¿no? Desencadenando cuadros de neumotórax o hemotórax, ¿no? Bien, y una nomenclatura muy usada en trauma de cuello son la división por zonas, ¿no? Y si dividimos el cuello, tenemos tres zonas principales, ¿no? La zona 1, que es corresponde a la base del cuello, por decir así, es la región del cuello que se ubica entre la horquilla esternal, ambas clavículas, y un plano imaginario, ¿no? Una línea imaginaria que cruza por el cartílago cricoides, como ven ahí, ¿no? Está señalado acá. Entonces, esta línea punteada, todo por debajo de esta línea corresponde a la zona 1. Tenemos la zona 2, la zona más extensa del cuello, la más expuesta, por lo tanto, es la que más lesiones recibe cuando se habla de trauma cervical o trauma de cuello, ¿no? La zona 2 que se extiende desde una línea que cruza o que pasa por el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la zona 2, la zona más expuesta, la zona en la que se presenta siempre las lesiones con más frecuencia en el cuello, ¿no? Y tenemos la zona 3,
la que se extiende desde la base de la mandíbula hasta la base del cráneo, ¿cierto? Todo lo que está por detrás del maxilar inferior o la mandíbula corresponde a la zona 3, ¿no? Entonces, esta es la nomenclatura que utilizamos cuando tenemos que describir las lesiones, ¿no? Producto de algún trauma, ¿no? En el cuello, ¿cierto? Entonces, la zona 1, 2 y 3, ahora vamos a ir asociando a qué estructuras se pueden lesionarse, ¿no? Cuando hay heridas en cada una de estas zonas, ¿no? Eso vamos a ir viendo ahora, ¿no? Entonces, un poco de epidemiología, vamos a ver que del 100% de traumas, el 5 al 8% corresponde a solamente traumas cervicales. Son muy raros los traumas aislados, no siempre se presentan con lesiones asociadas, ¿no? En un 30% pueden estar asociadas a traumas craneoencefálico o a traumas de tórax o extremidades, ¿no? Tanto superiores como inferiores. La mortalidad alcanza un 11%, la morbilidad un 55%. Esta mortalidad está dada principalmente por lesiones vasculares. Como ven ahí, es la principal causa de muerte, ¿no? Las lesiones vasculares, producto de un trauma, ameritan situaciones de urgencia, ¿no? Para principalmente eh, cohibir la hemorragia, parar el sangrado, que es en definitiva lo que va a amenazar la vida del paciente, ¿cierto? Bien, en cuanto a las zonas afectadas, les decía que la zona 2, fíjense ustedes, es la que tiene un mayor porcentaje, ¿no? de afectación, se puede decir. Miren, el 45% de las zonas afectadas corresponden a la zona 2, ¿cierto? En un segundo lugar, la zona 1 es la zona más afectada, y la zona 3 vendría a ser un 10% principalmente, ¿no? Un 10%, porque es la zona, le decía, más protegida, por decir, la zona que se encuentra siempre por detrás del maxilar inferior, ¿no? Entonces, las lesiones son muy raras a ese nivel, ¿cierto? Y un 25% cuando las lesiones involucran una o más zonas, ¿no? Dentro de las estructuras lesionadas, fíjense ustedes que la principal son las vasculares, ¿no? Por la exposición misma de la zona 2, ¿no es cierto? Ya sea vascular o arterial, perdón, ya sea vascular o venosa, o arterial o venosa, perdón. Entonces, un 15% se asocia a lesiones vasculares, ¿no? Un 10 a un 15% a lesiones a nivel de la vía aérea, es decir, laringotraqueal, y un 7% a lesiones de la vía aérea, de la vía digestiva superior, ¿no? Es decir, faringo esofágica, ¿no? Entonces, concluimos que las lesiones vasculares son las más frecuentes en un trauma de cuello, ¿cierto? En el paso a la historia hemos ido mejorando, por decir, ¿no? Los protocolos de manejo del paciente politraumatizado. Antes el manejo, antes no existían protocolos, ¿cierto? No había protocolo, no había, no se conocían formas o técnicas quirúrgicas para poder corregir todo lo que es o, o dar un correcto manejo al paciente politraumatizado, ¿cierto? Actualmente, ¿no? Hacemos un manejo selectivo, ¿cierto? Identificamos la lesión, ya sea vascular o de vísceras, ¿no? Ya sea vía aérea o vía digestiva, y hacemos un tratamiento selectivo actualmente, ¿no? Y es un producto a que en las épocas en la historia, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial, producto de las contiendas bélicas, ¿no es cierto? Se ha ido mejorando, se ha ido protocolizando el manejo de las lesiones en cuello, ¿cierto? Bien, para clasificar, vamos a clasificar en tres principales eh,
en tres principales grupos, ¿cierto? Entonces vamos a ver los traumas cerrados, ¿no? Los traumas abiertos y los iatrogénicos, ¿ok? De estos, los abiertos son los que se presentan con más frecuencia, fíjense, un 95% son traumas abiertos, ¿no? De esos vamos a ver los penetrantes y los no penetrantes. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes, si han visto el video, más o menos ya se ubican, ¿no? Bueno, aquí hay un límite para decir, esta es una herida penetrante o no, ¿no? Sabemos que la lesión a nivel del platisma es la que va a definir si se trata de una lesión penetrante o no, ¿cierto? Los traumas cerrados no son aquellas contusiones en las cuales no hay solución de continuidad y se dan generalmente por accidentes automovilísticos, ¿no? El famoso movimiento de latigazo, de desaceleración brusca, ¿no? Lo que produce principalmente este tipo de lesión. Tengo un minutito, por favor, tengo que responder una llamada. Disculpe. Bueno, continuamos. Entonces le decía que las lesiones abiertas son las que se presentan en un mayor porcentaje, ¿no? Las lesiones penetrantes, aquellas que vencen, que lesionan el platisma principalmente, ¿no? Y los cerrados, productos de generalmente accidentes automovilísticos, deportivos, ¿no? Vamos a ver algunas otras situaciones que pueden producir traumas cerrados, ¿no? Dentro de los iatrogénicos, tenemos un grupo de los iatrogénicos, los cuales tienen que ver con procedimientos, ¿no? Que de alguna manera también pueden producir lesiones a nivel del cuello, ¿no? Una de las más frecuentes es la colocación de vía central, ¿no? Cuando canalizamos la vena yugular, a veces podemos desencadenar procesos de neumotórax o hemotórax, ¿no? Productos de este procedimiento, ¿no? Entonces, se pueden también lesionar el trauma con estos procedimientos, ¿no? Cuando hacemos una endoscopía, ¿no? Y al tratar de retirar algún objeto, puede haber lesión, ¿no es cierto? Y con el correspondiente sangrado de repente, ¿no? Y el producto de una iatrogenia, ¿no? Entonces le decía que el trauma cerrado son aquellos que se dan eh, por accidentes automovilísticos, ¿no? Accidentes deportivos, o en situaciones de estrangulación o ahorcamiento, ¿no? Tiene mayor mortalidad que el penetrante, dice, porque las lesiones generalmente eh, de los traumas cerrados se producen a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces el paciente puede quedar con grandes secuelas, ¿no? Por lo que dice que tiene mayor mortalidad que las penetrantes, ¿no?
Y si hablamos de los traumas penetrantes, vemos que pueden ser producidas por arma blanca o por arma de fuego, ¿no? Donde les decía, ¿no? Con anterioridad que las vasculares son las que se presentan con mayor frecuencia, ¿cierto? Aquí tenemos una tablita, es un trabajo de un metaanálisis donde se ve, ¿no es cierto?, el número de pacientes con lesión en la zona 2, fíjense ustedes, 105 a diferencia de las otras, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Generalmente la zona 2 es la más afectada, es la zona más expuesta, ¿no? 37% corresponde a lesión vascular, ¿no? Entonces, en las zonas que tenemos de la 1 a la 3, les decía, la zona 1 corresponde a lesiones de grandes vasos, ¿no? Cuando hay heridas, ¿no? Ya sean por arma blanca o por arma de fuego en la zona 1, tenemos que asociar inmediatamente a que se pudiera haber producido lesiones en los grandes vasos, ¿no? Ya sea carótida o subclavia incluso, ¿no? Se pueden lesionar cuando hay, eh, cuando está comprometido, en este caso, la zona 1, ¿no? En algunos casos puede requerir hasta toracotomía, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que en la zona 1, ¿no? Está reflejado también lo que son las cúpulas, eh, lo que es los ápices pulmonares, ¿no? Los ápices pulmonares están reflejados en la zona 1, les decía que están muy cercanos a lo que es la clavícula, entonces lesiones pueden producir, ya sea, pueden llegar a producir ya sea neumo o hemotórax, ¿no? Lo que va a meritar una toracotomía para poder resolver, ¿no? Cuando hay estas situaciones, ¿no? La zona 2 es la zona más expuesta, ¿no? De mayor exposición, pero también es la zona de más fácil acceso quirúrgico, ¿no? Se puede hacer las incisiones sobre la lesión misma, ¿no es cierto? Entonces, si bien es la zona más expuesta, también es la zona de más fácil acceso, ¿no? A diferencia de la zona 3, que tiene un acceso muy difícil, por lo que le decía que queda por detrás de la mandíbula y cuando hay una lesión en este nivel, que es muy raro, cuando queremos abordar quirúrgicamente, tenemos la necesidad de desarticular la mandíbula, ¿no? Y el manejo inicial va a estar dado eh, según los lineamientos de lo que es el ATLS, ¿no? El ABCD del manejo del paciente politraumatizado, paciente eh, posterior a un trauma, ¿no? También un examen físico va a ser fundamental para poder identificar las lesiones, ¿no? Ver en general al paciente y obviamente los exámenes diagnósticos, ¿no? Las pruebas complementarias, ¿no? De imagen que nos van a ayudar a tener una evaluación, ¿no? Completa del paciente, ¿no? Dentro del manejo inicial está lo primero, asegurar la vía aérea, ¿no? Debe ser lo primero que tenemos que hacer. Recuerden que el manejo, la primera hora de manejo del paciente politraumatizado es crucial, ¿no? Para el pronóstico del paciente. Lo primero que debemos hacer es asegurar la vía aérea, ya sea con la intubación vía oral, ya sea alineando simplemente, ¿no? La vía aérea para poder mejorar la ventilación de nuestro paciente, o cuando tenemos una herida bastante profunda, que incluso puede llegar a seccionar la tráquea, tendremos que hacer una intubación a través de la herida. Fíjense ustedes esa imagen, ¿no? Esa fotografía, una lesión bastante profunda, ¿no? Arma blanca en este caso puede ser, ¿no? Y en este caso, como hay sección completa de la tráquea, se opta por intubar a través de la herida, ¿no? Lo importante es garantizar una vía aérea para el paciente y que a través de esta, ¿no? El paciente pueda recibir oxígeno y de esa manera una buena ventilación, ¿cierto? Y justamente la ventilación es
siguiente punto a manejar, ¿cierto? La ventilación, garantizar una buena ventilación, mantener una oxigenación permanente al paciente será fundamental, ¿no es cierto? Para oxigenar todo el cuerpo, oxigenar el cerebro, ¿no? Para evitar luego las complicaciones, ¿no? O secuelas que pueden producir en el caso de un accidente a un paciente, ¿no? También habrá que descartar, ¿no? Procesos como neumo o hemotórax, ¿no? Porque estos pueden dificultar la ventilación, ¿cierto? Entonces me decía que cuando hay lesiones en la zona 1, ¿no? Posiblemente se presentan con más frecuencia las lesiones a nivel del pulmón, por lo que tendremos que descartar, ¿cierto? Procesos de neumo o hemotórax. Luego el control de la hemorragia, que es la letra C, la circulación. Nos identificamos un sangrado, tendremos que hacer una compresión digital para tratar de cohibir la hemorragia, ¿no? Para tratar de parar el sangrado. También podemos utilizar apósitos o gasas, o en algunos casos se puede hacer uso de la sonda Foley, ¿no? Para a través del baloncito de seguridad usar como un instrumento, un dispositivo que nos permita hacer compresión. Fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos un esquema de cómo se utiliza la sonda Foley para poder hacer compresión y evitar el sangrado, ¿no? A través de la herida misma, ¿no? Se progresa la sonda Foley, ¿no? Y una vez que se insufla el baloncito de seguridad que tiene la sonda Foley, ¿no? Se puede llegar a cohibir la hemorragia, ¿no? Con una medida extrema en este caso, ¿no? Para poder referir al paciente en caso de que amerite, o simplemente parar el sangrado, nos dio un tiempo para poder ingresar a quirófano, ¿no? Entonces, fíjense, es una medida de salvataje, ¿no? Que se puede improvisar con el uso de la sonda Foley. La letra D corresponde al examen físico. Es importante, ¿no? Realizar una correcta valoración, ¿no? Recabar toda la información, si se puede, del propio paciente, si está consciente, o de los allegados, del personal paramédico, ¿no? De quienes estuvieron en el momento del accidente, ¿no? Será importante realizar un correcto examen físico del paciente, ¿no? No se recomienda hacer exploración digital de las heridas, ¿no? Porque puede haber lesión de estructuras, se puede remover el coágulo, que normalmente se forma, ¿no es cierto?, para poder evitar el sangrado. A veces cuando se anima uno a hacer la exploración digital de la herida, puede reavivar otra vez el sangrado profuso, así que se debe evitar. También no se aconseja ligar ni clampear los vasos, ¿no? Si uno ha detectado que hay una lesión vascular, ¿no? Y hay un sangrado a través de esto, lo único que se debe hacer es comprimir, ¿no? Ya sea manualmente, ya sea con el uso de apósitos o gasas. No se debe ligar ni clampear porque hay el riesgo de isquemia, ¿cierto? Bien, vamos a pasar eso. Entonces las lesiones, ¿no? Las lesiones a nivel del cuello se van a producir principalmente a nivel vascular, ¿no? O a nivel visceral, ¿no? Si estamos hablando de visceral, tendremos que ver que las lesiones pueden ser a nivel de esófago o faringe, o pueden ser a nivel de la vía aérea, laringe o tráquea, ¿no? Entonces, cualquiera de estos casos se van a manifestar clínicamente con lo siguiente, ¿no? Por decir, si hay lesión a nivel del esófago faringe, ¿no? Uno de los signos que nos alertan a esta lesión será la presencia del enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? La presencia de aire en el espacio subcutáneo, en el plano subcutáneo, y esto se manifiesta como una sensación de crépito a la palpación, ¿no? Uno palpa la piel y siente como unos bolsones de aire, ¿no? Esto se llama enfisema subcutáneo, que se produce por la salida del aire del esófago hacia el plano subcutáneo, ¿cierto? Entonces va invadiendo
y se va formando este enfisema subcutáneo, ¿no? El paciente va, la parte esa va aumentando de volumen, ¿no? Eso producto de la lesión a nivel del esófago o la faringe. Karan Gómez, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor, una duda, ¿no? De Sí, verdad, cuando nosotros hablamos del signo de lesión visceral, nosotros también podemos hablar entonces que serían los signos y síntomas duros. Porque yo estaba mirando cuando haciendo su trabajo que pasó hoy a nosotros, que hay los signos duros y los signos blandos. sí, exactamente. ¿Puede se caracterizar esos Ahorita como vamos a ver duros? eso. Ah, bien, gracias, doctor. Ahorita Perdón. vamos a ir a eso, ¿ya? No, los signos duros y blandos, ¿no? Son signos de lesión vascular, ¿ya? Cuando hay daño vascular, cuando hay lesión vascular, este se va a manifestar por signos, ¿no? Signos, síntomas que se han clasificado en duros y blandos, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Lo que estamos viendo ahorita son las lesiones de las vísceras, ¿no? Es decir, esófago, faringe o laringe, tráquea, ¿no? Cuando hay lesión a nivel de estas, se manifiestan clínicamente de la siguiente forma, les decía, ¿no? Con la presencia de sistema subcutáneo, disfagia, es decir, dificultad para ingerir o digerir, para tragar, ¿cierto? Dolor audinofagia, ¿no? O también la hematemesis, ¿no? Son signos clínicos que nos sugieren una lesión de esófago o faringe. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente las lesiones a nivel de laringe y tráquea? Con dificultad respiratoria, estridor, ¿no? También puede haber enfisema subcutáneo, fíjense ustedes, ¿no? Porque el aire, en este caso, que sale hacia planos subcutáneos, producto de laringe o tráquea, puede haber ronquera, ¿no? Disfonía y hemoptisis, ¿no? Esos accesos de tos con presencia de sangrado, ¿no? A diferencia que en la hematemesis, que son los vómitos, ¿cierto? Las presencias de vómitos con sangre, ¿no? Entonces, estos son signos clínicos, ¿no? Si nuestro paciente tiene cualquiera de estos signos, nos sugiere que probablemente haya una lesión a esos dos niveles, ¿no? Ahora vamos a ver las lesiones vasculares, ¿no? Vamos a hablar de lo que estaba ahí comentando su compañero, que son los signos blandos y duros de lesión vascular, ¿no? Que en general se pueden presentar con la presencia de hematomas o la presencia de un choque hipovolémico, ¿no? Hipotensión, taquicardia, diaforesis, que son signos de choque hipovolémico, ausencia de pulsos periféricos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un choque hipovolémico instaurado, puede haber trastornos neurológicos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los signos duros y signos blandos de lesión vascular, ¿no? Que son hallazgos clínicos, como dice acá, sugestivos de lesión vascular, ¿no? Los signos duros corresponden a sangrado profuso, ¿no? Ausencia de pulso carotidio o ausencia de pulsos periféricos en miembros inferiores, un hematoma expansivo, es decir, un hematoma que se forma, que tiene un tamaño y que se va aumentando de tamaño con el paso del tiempo, ¿no? Eso se denomina hematoma expansivo. A la ocultación de ese hematoma puede haber soplo o frémito, ¿no? O puede haber una isquemia distal. Todos estos hallazgos clínicos, ¿no? Son muy sugerentes de lesión vascular. Generalmente se asocian con mayor frecuencia a lesión vascular. No tanto así los signos blandos, ¿no? Que vendrían a ser una herida proximal a un vaso principal, obviamente un hematoma no expansivo, ¿no? Si bien hay un hematoma, este no aumenta de tamaño con el tiempo, ¿no? Una hemorragia importante en el lugar del hecho, ¿no? Puede haber déficit neurológico o asociarse a lesiones articulares, ¿no? Son signos que también nos sugieren, pero en menor frecuencia de una lesión vascular, ¿no? Generalmente los hard signs o los signos duros son los que se van a asociar a lesión vascular, ¿cierto? Los signos blandos nos sugieren simplemente que puede haber una lesión vascular, por lo tanto el paciente tendrá que ser observado, ¿no? Tendrá que entrar en la etapa de observación, ¿no? Ver si estos signos blandos en algún momento pueden cambiar a signos duros, entonces en ese caso ya estaríamos ante la presencia de una lesión vascular, ¿cierto?
¿Entiende hasta ahí? Cierto. Sí, doctor, se entiende bien. Bien, entonces, como ven ustedes, las principales lesiones a nivel del cuello pueden ser vasculares, ¿no? O de la vía aérea o digestiva, ¿no? Entonces, eso hemos visto y clínicamente se van a manifestar, ¿no? Ya les decía, ¿no? Un enfisema subcutáneo en el caso de que haya una lesión esofágica o de tráquea y lesiones propias de la vía digestiva, en el caso de disfagia, ¿no? Hematemesis, ¿no? En el caso de lesiones esofágica o de faringe, y en el caso de la vía aérea, va a haber dificultad respiratoria, estridor, ¿cierto? Entonces, ya con esos datos, ¿no? Con esa clínica de nuestro paciente, ya vamos automáticamente asociando a qué estructuras pueden estar lesionadas producto del trauma, ¿no? Algo que es importante también es complementar, ¿cierto? Complementar nuestro examen físico, nuestro hallazgo, la clínica con las pruebas de imagen, ¿no? Y una de las más básicas es la radiografía de columna cervical. Tendrá que solicitarse en proyección anteroposterior y lateral, ¿no? Y también es importante pedir siempre una radiografía de tórax, sobre todo cuando las lesiones son a nivel de la zona 1, le decía, ¿no? Porque están reflejadas ahí los ápices pulmonares y cualquier lesión a nivel de los ápices pulmonares pues va a producir neumotórax o hemitórax, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre descartar cualquiera de esas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque en definitiva eso, si hay la presencia de neumo o hemotórax, va a estar comprometida la ventilación de nuestro paciente, ¿no? Cosa que no deseamos, ¿no? Queremos que nuestro paciente esté ventilando bien, ¿no? Entonces vean ustedes, ahí tenemos una radiografía, ¿no? De tórax anteroposterior. Ahí, por ejemplo, vemos la presencia de un neumotórax bastante llamativo. Fíjense, la flechita está señalando eh, una imagen hipodensa, es decir, ¿no? La presencia de aire en el campo pulmonar, ¿no? Estamos hablando de un neumotórax derecho en este caso, ¿no? Fíjense, pero también nos sirve para poder evidenciar el enfisema subcutáneo, ¿no? O si hay de repente también la presencia de hay a nivel del mediastino, es decir, el neumomediastino, ¿no? O de repente asociar a fracturas cervicales, ¿no? O también puede haber aire a nivel de la retrolaringe, ¿no? Entonces, para todas estas situaciones nos ayuda una radiografía de tórax, ¿no? Y les decía también que debemos solicitar una radiografía anteroposterior y lateral de la columna cervical, ¿no? Para poder valorar la parte ósea, sobre todo en pacientes con traumas cerrados, ¿no? Producto de ese movimiento de desaceleración, ¿no? De flexión y extensión de manera brusca, puede repercutir en la parte ósea, ¿no? Normalmente una radiografía lateral de cuello, ¿no? Mantiene una ligera flexión hacia atrás, ¿cierto? Una flexión fisiológica que tiene la columna cervical. A diferencia de esta imagen, miren ustedes, esta imagen es característica de una lesión de la columna cervical, ¿no? Porque se rectifica, ¿no? Esa flexión normal fisiológica desaparece y la columna cervical como se pusiera recta, fíjense ustedes, ¿no? ¿No? Esto se llama rectificación de la columna cervical, es un signo radiológico de posible lesión ósea de la columna cervical y también lesión medular, ¿no? Es un signo característico de lo que es las lesiones a nivel de la columna cervical. Antes que nos quedemos a medias, vamos a salir y volver a entrar por el mismo link, ¿ok? Ya está en lo último esto y está en lo último la Ya. sesión. Entramos, salimos y volvemos a entrar.